Doctor Toscano, pues muy buenos días, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y gracias por acceder a tener esta pequeña charla con usted. No, encantado, a sus órdenes. Estamos con el doctor Antonio Lascano, biólogo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como profesor de la asignatura de Origen de la Vida en la Facultad de Ciencias. Entre sus múltiples puestos que ha desempeñado y galardones que ha obtenido, se encuentra, por mencionar algunos, el presidir la dirección del Instituto de Biología Evolutiva de Lynn Margulis en las Islas Galápagos. También ha sido asesor del Instituto de Astrobiología de la NASA, así como recientemente nombrado profesor emérito de la UNAM. Además de que es miembro del Colegio Nacional y es el científico mexicano que cuenta con mayor número de publicaciones en revistas de alto impacto a nivel internacional como Science y Nature. Y bueno, doctor, con este breve panorama a lo largo de su carrera, a nosotros como estudiantes nos da una idea de que usted desde pequeño fue tremendamente disciplinado en sus estudios. No. Fue alguien muy metódico, lo que nos lleva precisamente a las primeras preguntas. Para nada, ¿eh? Si esa es la premisa con la que van a arrancar, pues no. Entonces, lo que nos lleva a lo primero, ¿no? Lo que queremos saber es cómo fue su paso por la Facultad de Ciencias, cuánto tiempo le dedicó a la licenciatura y qué experiencia le dejó haber sido un universitario de la UNAM. Bueno, no, a ver, yo siempre fui tremendamente indisciplinado intelectualmente, y no lo digo como una sugerencia a los demás, sino como una realidad. Empezando porque yo vivía en Estados Unidos y era muy atractiva la escuela en ese momento para mí, la primaria, los primeros años de lo que allá se llama el Junior High School, que sería el equivalente a la secundaria en México, porque había un empeño muy fuerte en enseñar ciencias. Las escuelas tenían un enorme presupuesto y todas las primarias, secundarias tenían telescopios, microscopios, acuarios, terrarios. Los maestros usaban libros maravillosos, nos enseñaban videos o películas científicas una vez a la semana. Entonces, eso que fue un resultado de la conciencia del gobierno y la sociedad estadounidense de que estaban muy atrasados respecto a la Unión Soviética, que había puesto en órbita el Sputnik, pues se tradujo en que se formaron la enorme cantidad de científicos ahí empezaron a formarse la enorme cantidad de científicos que vemos ahora. Pero para mí era muy complicado y al mismo tiempo muy atractivo, porque en las vacaciones me mandaban a México para que no se nos olvidara que éramos mexicanos. Y yo, por ejemplo, nunca jugué valero, nunca entendí la diferencia entre el Guadalajara y había otro equipo, creo que el americano, estoy muy seguro. No se me daba, no, me sentía muy ajeno y al mismo tiempo no. Claramente soy mexicano, culturalmente, socialmente, familiarmente, intelectualmente, políticamente me siento mexicano y ya, ¿no? Pero no, fui un estudiante muy desordenado en eso. Leía mucho, eso sí, viajábamos mucho, entonces yo leía mucho. Pero siempre tuve la duda desde que estaba antes en la primaria, si quería dedicarme o no a la historia de la antigüedad clásica. Siempre me ha llamado mucho la atención el mundo romano, el mundo griego, el mundo helenístico, y en general la historia. Eso fue algo que se empujó mucho, se promovió mucho en casa, eso sí lo recuerdo perfectamente. Leíamos mucho, escuchábamos música, etc. Quise estudiar música, pero bueno, tenía que estudiar música, era parte de la educación que se esperaba que uno tuviera en casa, pero no tengo dotes musicales, entonces eso ya quedó a un lado. Pero eso sí fue una fuente de frustración grande. Y luego, cuando llegué a la Facultad de Ciencias, yo todo el tiempo desde la primaria sabía que quería ser o astrónomo o químico, no tenía muy claro eso. Pero cuando llegué a la Facultad de Química, después del 68, me pareció muy conservadora, me pareció muy rígida, no me parecía un ambiente muy atractivo. Como yo ya había hecho el sexto año de preparatoria en cosas del área químico-biológicas, entonces dije, bueno, pues me meto a biología porque aquí era mucho más atractivo el ambiente en la facultad. Pero después del primer semestre ya no me gustó, entonces empecé a tomar materias con los físicos y como siempre estaba ese amor por el mundo antiguo, empecé a tomar materias de griego y latín en filosofía,
Entonces terminé la carrera de milagro, de hecho no me acuerdo cuándo la terminé, ni me preocupa, pero fui un estudiante muy desordenado, muy desordenado la verdad, pero finalmente tenía una visión panorámica de las cosas que me permitió insertar lo que siempre me interesó de la biología, que es la cuestión de origen de la vida, insertarla en el contexto de un problema planetario, un problema químico, un problema astronómico, ¿no? ¿Cuántos años le tomó la terminar la licenciatura? No sé, es que no sé. Yo entré a la facultad en 69 o 70, no me acuerdo, y no sé cuándo terminé. De hecho, probablemente, de veras, es que probablemente por... Pues esa es una de las pesadillas, es que no me acuerdo, lo podría averiguar, pero me tardé mucho, yo creo que me tardé el doble de lo que la gente se tarda, así tampoco me preocupaba, porque empecé a hacer cosas de investigación muy rápidamente, y cuando me recibí de la licenciatura ya tenía 1 o 2 libros publicados y tenía algunos artículos de investigación. Sí, no me preocupó mucho eso. Oiga, doctor, ¿qué importancia cree usted que tiene la cultura, ya sea la literatura, la música, las bellas artes, con el desarrollo y la curiosidad que tiene un universitario para un ámbito científico? Mire, le pongo la respuesta de otra manera. Usted viene de química, sí, pero si usted va a la facultad de ingeniería o a la facultad de filosofía y letras, se va a topar con que va a conocer estudiantes que tienen intereses intelectuales muy diversos y preguntas básicas muy diversas. Yo creo que la diferencia está en cuando es nada más una curiosidad científica o intelectual que uno quiere satisfacer, o cuando uno piensa que es un proyecto de vida, cuando dice, bueno, no quiero ser economista, quiero ser químico, o no quiero ser filólogo, prefiero ser físico, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Y yo creo que una de las ventajas que a veces la gente no se percata de ellas es que el bachillerato de la UNAM obliga a los estudiantes a asomarse a otras disciplinas, y entonces la gente tiene una idea pues, de la problemática social, tiene una idea de que hay murales, tiene una idea de que hubo una revolución bolchevique, tiene una idea de que el latín está relacionado con el italiano, el francés y el español. Yo creo que eso es muy importante. Yo no creo que un estudiante tenga que ser ingeniero, que sepa algo de historia para completar su información o su información, no. Yo creo que un ingeniero o una química tienen que tener una idea de lo que está pasando en otras disciplinas por una cuestión de visión horizontal, vertical de lo que es la cultura, de lo que es México, de cómo ubicarlo a lo que uno se dedica o lo que uno le interesa en un contexto específico. Por ejemplo, hay un libro de Bloch maravilloso sobre problemas químicos, y él cuenta toda la historia de cuando a las venecianas les gustaba ponerse gotas de belladona, una planta que en exceso puede ser tóxica, porque con eso se aumentaba la pupila, y de hecho belladona, la mujer bella, belladona, ¿no? Y ahí hay un problema químico, pero eso explica, por ejemplo, los cuadros que uno ve de Tiziano, donde las mujeres están con ojos líquidos muy grandes, ¿no? Las rubias que usaban una sustancia de donde sacaban peróxido, y con eso se teñían el pelo o se lo desteñían. Bueno, uno puede ver un cuadro, entender qué es lo que hay atrás, pero eso no significa que necesariamente tengo que ver los aspectos científicos. Uno puede gozar del cielo porque es muy bello verlo, y no necesariamente estar pensando cómo voy a clasificar las estrellas, de qué temperatura tienen o qué edad tienen, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es tratar de formar a la gente de una manera más integral, que sepamos que lo que hacemos y que lo que nos gusta, porque es lo que más nos atrae, es parte de un panorama intelectual, cultural mucho más amplio, ¿no? Yo en eso, por ejemplo, creo que de los mejores alumnos que hay son los franceses y los alemanes, porque los franceses reciben una cultura muy integral. Los alemanes tienen que escoger a los 14, 15 años el liceo o la carrera a la que se van a dedicar,
pero el ambiente les promueve mucho que se dediquen a otras cosas. Yo creo que los alumnos en promedio menos preparados son los estadounidenses, porque se ha abaratado mucho la formación, que fue espléndida, y entonces los estudiantes estadounidenses llegan a Italia y se sorprenden que haya una palabra que se llama pizza, que creen que se importó de los Estados Unidos, ¿no? O confunden Nuevo México con México, cosas así. Yo creo que en el país estamos muy a tiempo de irnos en esa dirección, pero es un esfuerzo constante. Hace un par de meses usted estuvo en la Facultad Veterinaria y mencionó que como científico y como persona no es alguien que busque incesantemente la premiación o los galardones por parte de la comunidad científica. Sin embargo, usted ha tenido experiencias en su vida cotidiana que catalogue como un premio de verdad, un halago a su vocación científica, a su actividad de divulgación, y que le haya llenado de satisfacción haber tenido algún... Sí, muchísimo, muchísimo. Yo creo que las dos distinciones que para mí son más importantes fue el premio Universidad Nacional en investigación, porque en general eso se otorga a los investigadores de los institutos, y en mi caso era viniendo de la Facultad de Ciencias, que es un reconocimiento a que en algunas facultades, eso ustedes lo saben mejor que yo, porque química siempre ha sido muy clara en enfatizar la investigación que se hace en química y medicina especialmente, y entonces a mí eso me llenó de mucho orgullo. Y dos, la elección al Colegio Nacional. Pero son cosas que nunca busqué. Fue la generosidad de mis amigos, tanto en el caso del Premio Universidad Nacional como en el caso del Colegio Nacional, lo que me llevó a tener esas distinciones. De hecho, yo nunca pensé que fuera a entrar al Colegio Nacional, ni se me ocurría. Bueno, no es cierto, cuando fui a hacer el examen de la preparatoria, para entrar a la preparatoria, pasé por el Colegio Nacional y yo no sabía de qué se trataba, y dije, bueno, pues si reprobo el examen de la preparatoria me vengo al Colegio Nacional, ¿no? Que era una visión un poco rara del asunto, pero son cosas que siempre me han caído de sorpresa. De hecho, les puedo contar una anécdota estaba yo en Japón en un congreso, y un amigo valenciano que quiero muchísimo, que es un amigo muy querido, un colega con el que he trabajado mucho, en fin, de repente me dijo, te tengo una sorpresa, y yo por hacer la broma dije, sí, claro, que la Universidad de Valencia me da el doctorado honoris causa, y era exactamente lo que me iba a decir, ¿no? Pero yo lo dije de broma, igual, bueno, me ha pasado en otras condiciones, ¿no? Yo lo que creo es que los premios, los reconocimientos son un halago maravilloso y son un estímulo que uno nunca termina de agradecer lo suficiente. En el caso, por ejemplo, de la universidad, pues es estar diciendo, yo te formé, yo te di la oportunidad, porque como muchos mexicanos, si la universidad no fuera pública, gratuita, laica, etcétera, yo no hubiera podido estudiar allí. Entonces, ya ser miembro de profesor, estudiante, investigador en la universidad es un privilegio extraordinario, porque además diga, te reconozco, tus pares te reconocemos como alguien que ha hecho una labor importante, es un halago ciertamente enorme, y he seguido trabajando igual. En el caso del Colegio Nacional, de repente me abrió una serie de posibilidades extraordinarias, ¿no? Para trabajar en cosas de promover la cultura, interaccionar con amigos que respeto y que quiero mucho, hacer nuevas amistades y profundizar en la posibilidad de tener visiones inter y multidisciplinarias. Les puedo poner un ejemplo muy concreto. Hay alguien que yo siempre había querido conocer, que es un filólogo muy destacado, el doctor Luis Fernando Lara, del Colegio de México, y me acuerdo que una comida previa a mi elección al Colegio Nacional, estaba yo en casa de unos amigos que también quiero muchísimo, y me dijeron, ¿junto con quién te quieres sentar? Y junto con él, porque a mí me llama mucho la atención cómo evolucionan las lenguas, se parecen mucho a cómo evolucionan los seres vivos. Y de esa primera conversación, que nació una amistad muy profunda, de la que yo estoy muy agradecido, cada vez que nos vemos platicamos y hemos ido configurando poco a poco una serie de preguntas, de dudas, porque queremos hacer un evento en el Colegio Nacional donde comparemos
el origen y la evolución de las lenguas con el origen y la evolución de las secuencias de proteínas o de ácidos nucleicos. Entonces, es algo que es una oportunidad que me dio el colegio, ¿no? Pero claro, uno hace eso en el colegio pensando en que el colegio está dedicado a promover la cultura en la nación, y entonces uno dice, bueno, voy a tener aquí un público que va a ser receptivo y crítico, ¿no? Que es lo que uno quiere. Entonces, ese reconocimiento vino con ello, ¿no? Los otros reconocimientos, los doctorados honoris causa, las medallas y eso, a mí me abruman mucho. En el fondo soy muy tímido, y esas cosas no sé bien a bien cómo reaccionar ante ellas. La virtud que tiene el Colegio Nacional es que llegan personas, niños de primaria hasta señores grandes y de cualquier ámbito. Sí, que hay, por ejemplo, tenemos un público muy generoso, muy leal, que son los vecinos de la zona. Y cuando uno se pone a pensar en ellos, si ustedes se dan cuenta, hay zonas de la ciudad donde la cultura es algo normal. Cualquier vecino de Copilco puede venir a una conferencia aquí o ir a un concierto en la sala de Nezahualcóyotl. El centro es maravilloso, el centro es cultura misma, ¿no? La arquitectura, en las ruinas, y hay un público muy leal que siempre va, y a lo mejor hacen preguntas ingenuas, pero también con frecuencia hacen preguntas que me permiten a mí entender que hay otra manera de enfrentar las cosas. Hay algo que yo sí quisiera decir que es importante. Yo creo que mi manera de aprender, la manera más útil que he tenido de aprender a comunicarme con mis colegas ha sido a través de la divulgación. Porque si yo soy incapaz de enseñarle a un estudiante en la Facultad de Ciencias cómo evoluciona una molécula, o soy incapaz de explicarle a un adolescente o a una señora de 80 años que vaya al Colegio Nacional por qué evolucionan las bacterias, eso quiere decir que no tengo los elementos intelectuales para entender el problema del todo y comunicarlo con mis colegas profesionales, ¿no? Los profesionistas del área, ¿no? Bueno, y aunado a lo que comenta, doctor, ¿cree que la divulgación en México juega un papel determinante para que no solo ciertos sectores, sino en general toda la sociedad se vaya interesando por la ciencia? Sí, de una manera muy clara. Y mire, hay algo que es muy interesante. En México tenemos fallas en la educación tremendas, y uno de probablemente de los defectos más severos que tiene nuestra definición de la cultura es que, salvo personajes muy puntuales como Octavio Paz, para poner un ejemplo mayúsculo, la gente que hace cosas de arte, de literatura, de historia, ha permanecido ajena a las ciencias, y del lado de los científicos también ocurre un poco lo mismo. Y de repente, en los años 60, un físico extraordinario, Luis Estrada, se dio cuenta que había que promover la divulgación de las ciencias y fundó una revista que se llama Naturaleza, y hacía dos tipos de divulgación. Hacía divulgación al interior de la comunidad científica, porque si ustedes me preguntan cómo funciona un receptor en un proceso inmunológico, no lo sé. Necesito entenderlo a través de una divulgación del tema que venga de una profesionista o de un profesional del campo, pero también empezó a hacer divulgación hacia afuera. Luis Estrada tenía un rasgo que era central, yo creo, en cualquier actividad académica, y era que confiaba en los jóvenes. La primera persona que ahí me dio la oportunidad de dar una conferencia de divulgación fue él. Y lo platicaba yo con Luis Felipe Rodríguez, que es un amigo muy querido, un gran científico mexicano, un radioastrónomo también del Colegio Nacional, que algo tenía Luis Estrada que nos hacía aprender sin tener que tomar clases sobre cómo hacer la divulgación. Yo sigo sin entender cómo fue que un grupo numerosísimo de gentes absorbimos su manera de hacer divulgación. Había elementos muy obvios, ¿no? El rigor, no contar mentiras, no hacerlo entretenido sino atractivo, ¿no? Que son cosas distintas. No
no se trata de paté de bourgeois, como dicen los franceses, ¿no? De que salga uno con naranjas en la cara, no, sino cómo le explico a la gente temas o conceptos muy básicos sin abaratar el proceso de comunicación de la ciencia y al mismo tiempo darse cuenta de algo que como maestro uno entiende. Si tengo un grupo de 40 alumnos, son más inteligentes que yo porque 40 cerebros están conectados y pensando de una forma u otra de manera coordinada, mientras que yo soy uno solo, ¿no? Con el gran público eso también ocurre. Yo creo que la divulgación, las técnicas de divulgación que han cambiado, el reconocer que es una deuda que uno tiene con el público en general, yo creo que eso es central. Y en México además, eso también se le olvida a la gente, la universidad pública es un elemento de difusión cultural esencial. Les pongo un ejemplo que no tiene que ver con la ciencia, sino con la cultura en general. Hace unos años tenía que dar unas conferencias en Roma y el amigo que me invitó, su esposa, me invitaron a quedarme en casa de ellos. Ellos viven en las afueras, se mudaron a Goa, la India, porque les gustó más. Pero vivían en las afueras de Roma, en un lugar donde se apareció Dios, ¿no? Según la tradición se le apareció Dios al emperador Constantino, se le apareció, quién sabe. Y entonces íbamos en su coche hacia el centro de Roma, hacia la Sapienza, la Universidad de Roma, y él puso en la radio, encendió la radio y había un concierto, ya no me acuerdo de qué. Entonces yo le pregunté de manera muy natural, ¿es la radio de la universidad? Se quedó sorprendido, ¿cómo la radio de la universidad? No tienen una radio universitaria en Roma. Hace un par de semanas estaba yo en Trieste y un amigo dedicado a la difusión de la cultura, Fabio Pagán, gran divulgador de la cultura científica en Trieste, se quedó atónito cuando dije que tenemos Radio UNAM, TV UNAM y el canal del Politécnico. Se quedaron sorprendidos. Fíjense la diferencia. Para nosotros Radio UNAM es un elemento perfectamente normal de comunicación y de divulgación de la cultura y de debates, etc. Las universidades públicas en México nacieron, yo no sé qué tan conscientemente, pero nacieron con un proyecto social de divulgación de la cultura. Y entonces yo creo que si uno lee, por ejemplo, el estatuto, la ley orgánica, la legislación universitaria, los profesores estamos obligados, los miembros de la UNAM, a dar clase, a hacer investigación y a hacer difusión de la cultura. Y tenemos centros como la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, tenemos la Orquesta Sinfónica, tenemos las colecciones del Palacio de Minería, o sea, como uno que asume de manera muy natural que la cultura, incluyendo la cultura científica, debe ser parte de la discusión de todos, y eso se inserta muy bien, o permite una inserción muy correcta de la universidad en la sociedad mexicana. Ocurre en muchas universidades, ocurre sobre todo con las universidades públicas. Piensen en el caso de Guadalajara, en el ITESO, por ejemplo, ¿no? Piensen en el caso del planetario del Politécnico, pero también piensen que eso de repente tiene un papel social práctico central. Ejemplo concreto, la manera en que la universidad y los universitarios han estado clarificando fenómenos como los de los sismos en la radio y en la televisión, y en la prensa y en entrevistas. Bueno, doctor, para terminar, aquí tenemos una serie de fotos de personajes, de imágenes, de personas que sabemos que usted conoció. Y no solamente que usted conoció, sino que tuvo la fortuna de trabajar con ellos e incluso entablar alguna amistad con alguien de ellos, ¿no? Entonces la actividad se trata de decir un breve comentario de lo que le haya dejado algo conocido, si compartió algo con ellos. Que sin duda son personajes que para nosotros son íconos de no solo la biología, sino de la ciencia en general. Entonces un breve comentario. Empezamos con el primero, que es... Oparin. Oparin es una figura mítica, ¿no? Alexander Ivanovich Oparin, que cuando lo trajimos a México por primera vez en 1975 era como traer un mito viviente. Fuimos extraordinariamente amigos. Él prácticamente me tomó de la mano y me condujo al campo de origen de la vida. Fui muchas veces a Moscú, me hacían él y Nina Petrovna Oparina, su esposa, me hacían vivir con ellos. Y como además a mí vengo de un ambiente familiar que siempre amó mucho la cultura rusa, crecí con Tolstoy, con Dostoyevsky, con Pushkin, etc. Entonces era entender muy bien una parte
adicional de la cultura, sí, no fue. Y además tuve la suerte de conocerlo cuando él era ya muy viejo, un anciano, y podía ver hacia el pasado y darse cuenta de los errores que había cometido en su asociación con Stalin, con Lysenko, etcétera, lo cual fue una ventaja adicional. Pero me conmueve que comiencen con eso. Ah, Stanley Miller. No, Stanley fue una amistad que surgió muy rápidamente, de una manera muy fuerte. Lo conocí en un taller sobre química de cometas que organizó Joan Oro en Houston, y me acuerdo que me habían invitado después de... es un sueño que sigo sin cumplir. Yo quiero ver un 15 de septiembre desde los palcos del Palacio. Tengo mucha ilusión de ver. Y se había conseguido ya el permiso en la época de... unos contactos allí de amigos, en la época del presidente López Portillo. Y yo tenía que volar de Houston el 15 de septiembre a México para, claro, estar en la noche en el Palacio. Y Joan me dijo, hombre, qué pena porque voy a organizar una cena en mi casa con Stanley Miller. Entonces cancelé mi visita a Palacio Nacional, me sentaron junto a Stanley Miller y estuvimos platicando toda la noche, porque era un hombre de una enorme curiosidad científica. Y algo que la gente no se da cuenta es que Stanley, cuando hizo su experimento, era más joven que ustedes. Stanley tenía 22 años cuando hizo el experimento y tenía una certeza, una seguridad en lo que es la química, la física, la biología. Él sabía que el experimento no iba a explotar, él tenía la certeza de que iba a funcionar, y con una disciplina asombrosa lo llevó a cabo. Puedo decir orgullosamente que fue uno de mis mejores amigos y terminé siendo uno de sus mejores amigos, ¿no? Absolutamente. ¿Cómo se llama la tercera? Lee Margulis, no, esa era mi mera amiga. No, Lee Margulis yo la quise también muchísimo. La conocí en un simposio en College Park, en Maryland. Llegó hecha una furia, seguida de una cohorte de 4 o 5 estudiantes, enojada porque se habían ido manejando desde Boston y estaba mal señalizado un problema en el camino y se les había lastimado una llanta, y entonces ella en venganza se llevó las lámparas con las que tenían que haber marcado eso. Cuando me presentó Joan Oro con ella, me dijo que era de México, le dijo que yo era de México, me empezó a hablar en náhuatl, porque ella a los 16 años y 17 años había venido a Tepoztlán, vivió un año allí, aprendió náhuatl, trabajó en etnobotánica con Oscar Luis, el antropólogo de la pobreza, y ahí comenzó una amistad intensísima. Yo aprendí muchísimo de ella, y tengo la satisfacción de decir, bueno, le enseñé a amar a México un poco más de lo que ya lo hacía. Era una mujer extraordinariamente libre, intelectualmente, con una curiosidad enorme, que son los rasgos tanto de Stanley Miller como de Joan Oro, como de Lynn. Tenía una avidez intelectual enorme y perteneció a una generación de científicos formados en los años 60 que cambiaron muy radicalmente la ciencia estadounidense y por extensión influyeron en otros lados, ¿no? No, sí fue mi mera cuadra. Bueno, creo que de Crick no puedo decir que haya sido su amigo, pero lo conocí bien, y lo conocí bien gracias a Leslie Orgel. Leslie Orgel era un gran químico extraordinario, lo eligieron a la Royal Society cuando tenía 24 años, porque hizo las reglas de coordinación para los compuestos con elementos de transición, a los 24 años, ¿no? Y Leslie era muy amigo de Stanley Miller, nos conocimos a través de Stanley, y Leslie era el mejor amigo de Francis Crick, sin lugar a dudas. Y con mucha generosidad, cada vez que yo iba a La Joya, San Diego, a trabajar con Stanley Miller o con el mismo Leslie, él organizaba una cena, una comida, y siempre me sentaban junto a Crick. Y Crick hablaba y hablaba, era imposible pararlo de hablar. Platicamos muchísimo. Yo nunca me atreví, por tonto, a preguntarle sobre la doble hélice, porque bueno, todo el mundo sabía que había habido una cierta tensión entre él y Watson,
Pero después descubrí que no había que preguntarle nada, él soltaba la sopa de todo. Era de una inteligencia extraordinariamente aguda, tenía un humor inglés que yo amo mucho. Ese humor, si a un inglés en México se encuentra en casa, a un mexicano en Inglaterra se encuentra en casa. Y hay una anécdota que creo que nunca he contado en público. Kirk y Orgel querían comprar una casa en Baja California, en la playa. En esa época se podía viajar allí sin tanto riesgo por la falta de seguridad que hay ahora. Y hay una ley mexicana que impide que los extranjeros compren propiedades en las playas. Y entonces me propusieron que ellos me daban el dinero, yo compraba la casa a mi nombre y era de ellos, pero yo tenía el derecho de usarla cuando quisiera. Nunca se pusieron de acuerdo. O sea que después dijeron, no, mejor vamos a comprarlo en Grecia, tampoco lo hicieron. Lo último que supe es que lo iban a comprar en la Toscana, que tampoco lo hicieron. Pero Kirk era absolutamente maravilloso. Nunca fui a su casa, vivían en Colgate Road, eso sí me acuerdo muy bien. Íbamos a un restaurante mexicano bastante malo, que les gustaba mucho por el guacamole, porque hacían el guacamole allí junto a la mesa. Pero las conversaciones fueron espléndidas. Y hubo 2 artículos científicos que escribimos Arturo Becerra, Luis del Valle y yo junto con Leslie Orgel, que salieron de conversaciones con Kirk. Yo me sorprendí cuando vi que Kirk había muerto sabía que estaba enfermo, pero cuando supe la edad que tenía al morir me sorprendí porque tenía una vitalidad intelectual, una agilidad para discutir las cosas que yo nunca pensé que fuera tan viejo. No tengo ninguna foto ni con él, bueno, pánico que tengo una foto, con Nina Brateres, por todo igual pude haber hecho. Que no es tan común también como ahorita la Sí. serie. Por cierto, usaba unos trajes horrorosos, usaba unos trajes de terlenca, camisas de color morado con trajes blancos y zapatos amarillos, sí, era un poco raro para vestirse, eso sí. ¿El siguiente? A Carl Sagan lo conocí mucho menos. A ver, yo a Carl Sagan lo conocí vía Joan Oro. Él estuvo casado con Lynn Margulis y tuvieron 2 hijos. El hijo mayor, Dorian Sagan, que es escritor científico, el segundo, Jeremy, es muy discreto. Tienen un hijo, o sea, el primer nieto de Carl Sagan, que se llama Tonio, porque habíamos ido a Cuba, Lynn, Dorian y algunos más. Y fue una novia mía, y ellos oyeron que me decía Toño, todo el mundo me conoce, y a Dorian le gustó el nombre. Entonces un día Carl Sagan dijo, pues eres como el compadre laico de mi hijo. Era una persona difícil, muy ágil intelectualmente, muy rápido para pensar, muy audaz, con un elemento de vanidad que le daba mucha seguridad. Y de lo que más me acuerdo que hice yo con él fue que le regalé una traducción en inglés de La visión de los vencidos de don Miguel León Portilla, que es una persona que adoro, ¿no? Que admiro mucho. De hecho me toca sentarme a menudo junto a él en el Colegio Nacional y a él lo quiero muchísimo. Le regalé la traducción de La visión de los vencidos a Carl Sagan, porque Carl estaba muy empeñado en cosas de ciencia ficción, que sí, comunicación con extraterrestres y qué iba a pasar. Y bueno, mira, los aztecas no les fue muy bien cuando llegó otra cultura, y de ahí se llegó muy bien. Me acuerdo perfectamente bien dónde estábamos en la NASA Ames, muy cerca del Silicon Valley, en el Silicon Valley. Y entonces le conté de La visión de los vencidos, le conté a aquellos, les recité algunos versos mal traducidos, porque lo estaba yo traduciendo al inglés, de que es nuestra herencia una red de agujeros, y era el agua sabía salir y la sangre de los muertos, etc. Se conmovió mucho, le mandé el libro y el libro le impresionó muchísimo, ¿no? Yo creo que hizo una labor de docencia, de difusión de la cultura deslumbrante, ¿no? Sentó estándares de cómo se tienen que hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces, si era complicado y eso, bueno, es irrelevante. Yo siempre he pensado que a la gente hay que juzgarla por lo mejor que hizo. ¿Y la última? Pues mi casa, la UNAM, sí, es mi casa. O sea, es el lugar que me da cobijo, es el lugar que me permitió desarrollarme, es el lugar donde me formé, y les decía yo que no hubiera podido haber hecho nada sin la UNAM, ¿no? Porque es laica, es pública, es gratuita,
aquí desde un principio, desde que llegué en el primer momento. Una vez se lo contaba al doctor Narro cuando era rector, que cuando llegué a hacer el examen de admisión a la preparatoria, nos pusieron en el patio central, en el principal, en el antiguo colegio San Ildefonso, en un mesabanco, y estaba oscuro, llegué muy de mañana, y de repente encendieron las luces de los pasillos donde están todos los murales de Diego, de Orozco, de Siqueiros, y fue, puedo usar la misma palabra que le dije al doctor Narro, fue como una epifanía pictórica, es decir, no puede ser que un edificio tan espléndido haya estos murales tan deslumbrantes, se parecían brillar como si estuvieran hechas de oro, ¿no? Me fue muy bien en el examen. La universidad tiene esa capacidad extraordinaria para hacerlo sentir a uno desde el primer momento en que es parte de una institución. Y tenemos una serie de problemas en la universidad que todos reconocemos, ¿no? La burocracia, el sindicato, la pereza, el ausentismo, lo que ustedes quieran, pero sigue siendo una de las instituciones más nobles que tiene el país. Y ustedes y yo somos parte de ella, ¿no? Pero yo además a la universidad le debo la vida, y no estoy usando una metáfora. Hace cerca de 30 años tuve peritonitis, se complicó porque no se diagnosticó bien a tiempo, era raro el caso. Y total que fui a dar al hospital, estuve 2 meses y medio en terapia intensiva, qué sé yo, y tengo un tipo de sangre raro A negativo. Bueno, pues la gente de la universidad fue la que se movió para conseguir la sangre. Los médicos que me atendieron en nutrición, a donde me llevaron al cabo de 15 días de estar en el hospital inglés, los médicos de nutrición todos eran egresados de la UNAM y no se da cuenta que a lo mejor estoy en terapia intensiva o en una consulta médica, pero es como si estuviera con colegas en la universidad. La gente de la universidad fue la que me dio sangre, en el sentido más estricto. Y luego, la deuda de los hospitales era extraordinaria y la gente de la universidad dio dinero. El doctor Sarucán fue cuando creó los seguros médicos y demás. O sea que, como ven, le debo no solo mi formación, sino la vida en el sentido más estricto a la UNAM. No consigo ni mi vida ni México sin la UNAM. Eso me sorprendieron, pero fue una buena elección. Oiga, doctor, a mí sí me gustaría preguntarle, ¿usted qué piensa de la ciencia que se hace aquí en el país? Es extraordinaria. Si ustedes se dan cuenta, tenemos científicos con un reconocimiento extraordinario y salvo 2 casos, uno muy trágico, el otro muy excéntrico, yo no he sabido nunca de un estudiante mexicano que no pueda contender con los requisitos que son estudiar y trabajar en el extranjero. Los estudiantes mexicanos hacen un papel espléndido porque están muy bien formados, ¿no? Si uno se asoma, por ejemplo, a los ecólogos, a los astrónomos, a los sociólogos, a los arqueólogos, a los biólogos, México tiene científicos absolutamente extraordinarios. El problema es que yo creo que ni el Estado ni la sociedad se dan cuenta de lo importante que es la ciencia. Todo el mundo le echa la culpa al gobierno, que no da el suficiente apoyo al gobierno, sí, pero la sociedad tampoco se lo exige a sus partidos políticos. No, para poner un ejemplo muy concreto, uno nunca habla con los candidatos a diputados o a senadores o a gobernadores para exigirles saber en tu programa de trabajo dónde está el apoyo a la ciencia. Entonces yo creo que ese es un problema severísimo. Y el otro problema que creo que es muy importante es que todavía estamos muy centralizados en lo que a ciencia se refiere, en todo, ¿no? Donde están los mejores hospitales, las mejores bibliotecas, las mejores universidades, los mejores museos, están en la Ciudad de México. Entonces uno termina sangrando mucho al resto de la nación. Tenemos un centralismo equivalente al francés, ¿no? Donde todo está en París, aunque está en Estrasburgo, en Marsella, en Nantes, pero tenemos un centralismo de ese tipo por nuestra historia. Y hay esfuerzos muy serios para descentralizar la ciencia, pero yo creo que nunca los hemos hecho a nivel suficiente. Pues doctor, es un orgullo tenerlo como mexicano, trascendente y sobre todo esa personalidad carismática y sencilla que a nosotros nos da la facilidad de acercarnos a usted y agradecerle infinitamente. No, gracias por esta charla, de verdad. No, encantadísimo, le agradezco mucho, se los agradezco mucho y pues este es su caso. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.